Ahora sí. Sí. Bueno, dice la empresa de transporte ABC posee varios camiones usados para acarrear piedra molida para proyectos de carreteras en el municipio. El contratista de carreteras para quien trabaja le ha dado el programa de la semana siguiente. Utilizando Vogel, calcule el costo óptimo del transporte. Entonces acá tengo una tabla donde tengo el proyecto ABC, la planta WXY. Acá los requerimientos o necesidades semanales para los proyectos y acá la disponibilidad. En otras palabras, la oferta y la demanda. Y en la parte inferior tenemos la tablita de transporte. ¿Ya? Ustedes armen la tabla de transporte en base a esta información, ¿sí? Vamos trabajando. ¿Copiamos todo eso, Alice? Lo tienen el práctico, sí, pero de todas maneras, ustedes en base a los datos que tienen en las tablas, ustedes ese problema lo tienen en el práctico, es el problema número 4. Entonces, en base a esa información, armen directamente la tabla de transporte para resolver el problema. ¿Está claro? No necesitan copiarlo, ese problema ya lo tienen ustedes, ¿sí? ¿O no les llegó? Llegó Lisa ayer en la mañana. Bueno, entonces, a trabajar, se dijo. Armen la tabla, por favor.
Tienen que armar la tabla con la oferta y con la demanda, ¿sí? ¿Está compartiendo la pizarra? Sí, licenciado. Ya. Bueno, ¿la armaron así ustedes su tabla o no? Sí, licenciado. Ya. Utilizan. Entonces, acá vemos que la oferta no es igual a la demanda, ¿sí? Entonces, no hay oferta
no cumple la condición de que la oferta, la sumatoria de la oferta sea igual a la demanda. Entonces, acá no existe equilibrio. ¿Eso qué significa? Que sí o sí, para poder resolver este problema, tiene que haber el equilibrio. Para ello, ustedes van a hacer otra tabla, ¿sí? Yo lo hago acá en la pizarra, en la misma tabla, pero ustedes harán otra tabla, donde van a aumentar, ¿ya? Vamos a aumentar acá un origen ficticio, ¿sí? Porque la oferta es menor que la demanda. Eso hace de que nosotros acá vamos a crear un origen ficticio. Ya le vamos a poner la letra F. De ficticio, ¿sí? Donde los costos van a ser iguales a 0. Ya acá colocamos costos 0. Costos iguales a 0. Y acá, ¿cuánto falta para que sea igual? ¿Cuánto falta para equilibrar la tabla? 30. 30. Entonces acá vamos a colocar los 30 que faltan. 30 unidades. ¿Por qué lo estamos haciendo con rojo? Porque es ficticio, ¿sí? No existen. Es una, podríamos decir, es una fila artificial, ¿sí? Es una fila artificial. Por lo tanto, acá también estos 145 ya no corresponden porque van a ser 175. Porque si sumamos todo esto, llega a 175. ¿Por qué también 175 acá está con rojo? Porque no existe 175, solamente son 145. Bueno, una vez que se equilibra la tabla, procedemos a resolver el problema utilizando el método de Vogel, ¿sí? Vamos a empezar por fila. A ver, paso 1 del método de Vogel, a ver si recuerdan. Paso 1 de Vogel. Ver los dos valores menores y hallar la diferencia. Los dos menores y encontrar la diferencia, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son los dos menores? De la primera fila. De cada fila y de cada columna se deben seleccionar los menores y se deben realizar diferencias, restas, para que cada fila y columna cuente con una diferencia, ¿sí? Bueno, en este caso, acá, ¿cuánto es la diferencia en la primera fila? 1, ¿Cuáles son los dos menores? 0, 4 y 3. 3 Ah, y 3, 3. 3, sí, sí. 3 menos 3, 0. Acá, ¿cuáles son los dos menores? 6, ¿sí? 6 y 6. 6 menos 6, 0. Acá los dos menores, ¿cuáles son? 2 y 4. Diferencia. Diferencia. 3. 2, perdón. 2. A ver, acá. En columna, los dos menores. 0, 4 y 4. Diferencia 0. Acá los dos menores. 1, 3 menos 2. Los dos menores son el 3 y el 2 y 2. el 0 ya no se cuenta. Nos estamos olvidando del 0, ¿sí? Tienen razón. Acá los dos menores son el 4 y el 0. Y acá también me olvidé
de tomar en cuenta y acá la diferencia es 0, ¿sí? Acá entonces los dos menores son 4 y 0, ¿sí? 4 menos 0, 4. Acá los dos menores, 2 y 0, diferencia 2. Acá los dos menores son 3 y 0, diferencia 3. Ya está el paso 1. Paso 2. A ver, repítanlo por favor. Paso 2. ¿Cuánto es el paso 2? La mayor diferencia. La mayor diferencia. A ver, Marcia Mamani Coca, ¿está presente o no? Marcia, desde que empezó la clase no responde, la voy a eliminar. Ya. Diego Solís Sea, ¿está presente? Diego. Sí, licenciado. Bueno. Entonces, la mayor diferencia, se toma la mayor diferencia para seleccionar la base donde se va a asignar. ¿Sí? Y la mayor diferencia en este caso es el 4. El Por lo 4. tanto, vamos a ingresar a través del 4, ¿sí? Ponemos la flechita por donde vamos a ingresar. Y paso 3, asignar. Vamos a asignar al costo menor, ¿sí? De la base. ¿Cuál es el costo menor? 0. 0. Entonces vamos a asignar esta casilla. Ya lo hicimos directamente. Ya no vamos a poner mínimo, etcétera, ¿sí? En esta casilla comparo. ¿Cuánto tengo acá? 30. 30. ¿Cuánto me falta acá? Perdón, 20. ¿cuánto tengo acá? 50. 50. ¿Cuál de los dos es menor? 30. 30. 30. Entonces acá anotamos 30 unidades. La pongo nuevamente con rojo debido a que es un valor artificial. No existe, ficticio. ¿Ya? Bueno, hemos asignado los 30, lo que significa que para la próxima vuelta esta fila ya no sea tomada en cuenta, ¿sí? Es decir, acá le ponemos una X para no tomar en cuenta en la próxima vuelta la fila ficticia. Nuevamente hacemos diferencias, pero esta vez lo vamos a hacer por columna, porque la anterior lo hicimos por fila. Diferencias ahora acá, 4 menos 4. ¿Cuánto es la diferencia? 0. 0, ¿sí? Acá, ¿cuánto es la diferencia? 1. 3 menos 2, 1. Acá, ¿cuánto va a ser la diferencia? 2. 2. 5 menos 3, 2. Volvemos a repetir lo mismo por fila, ¿sí? En esta fila no ha habido modificaciones, sigue siendo 0, ¿sí? Acá se mantiene el 0 porque no ha habido cambio en columna, siguen siendo los mismos valores y acá tenemos 2. Mayor diferencia, 2 acá y 2 acá. Puedo ingresar por el destino C como por el origen Y. Analicemos sí. El destino C, el costo menor es 3. En el destino Y, perdón, el destino C, el costo es 3 y en el origen Y, el costo es 2. ¿Dónde voy a asignar? ¿Al 3 o al 2? Al costo menor. El costo menor es 2. Entonces 2. vamos a ingresar por el origen Y. ¿Sí? Ingresamos por el origen Y asignamos en la casilla que corresponde al costo menor, que es 2. Pregunto, ¿cuál es menor, 40 o 75? 40. El menor es 40, ¿sí? 40 es 40. Y
El origen Y no lo tomamos en cuenta para la próxima vuelta, ¿sí? Es decir, ya. Acá le ponemos también, la anulamos, la fila. Y nuevamente seguimos asignando porque aún tengo dos filas y 3 columnas. Nuevamente comenzamos a asignar por fila, ¿sí? Acá lo habíamos hecho por columna, ahora lo vamos a hacer por fila. En la primera fila no ha habido modificación de fila, se mantiene la diferencia de 0. Más bien de columna, acá se mantiene la diferencia de 0. Por columnas, acá la diferencia va a ser, ¿cuánto es la diferencia ahora acá? 2. 2, La diferencia es 2, porque los dos menores son el 4 y el 6, 6, diferencia 2. Acá, ¿cuánto va a ser la diferencia? 4. 4, 4. Los dos menores son 7 y 3, diferencia 4. Y acá, ¿cuánto es la diferencia? 3. 3. A nivel fila, seguimos manteniendo 0 porque no ha habido cambio en fila y seguimos manteniendo 0. ¿Sí? Ahora, nuevamente. en fila no había hecho No, el en fila ya cambio. habíamos hecho las diferencias, sí. Ya las habíamos realizado las diferencias. Mayor diferencia, 4, ¿sí? 4. Voy a asignar al costo menor. El costo menor es 3. Pregunto, ¿cuál es menor? 45 o, ¿cuánto acá? 35. O 35. ¿Cuál es menor? 45 o 35 es menor. 35. 35, ¿sí? Vamos entonces a asignar los 35 al costo menor, ¿sí? Asignamos 35. ¿Por qué 35? Porque ya habíamos asignado 40. 35 más 40 son los 75. Eso significa de que para la próxima vuelta esta columna o este destino ya no se lo tome en cuenta. Ya. Me quedan 4 casillas, 2 filas, 2 columnas. Nuevamente hago diferencias, esta vez comienzo la diferencia por columna, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en la primera columna? No ha habido cambio de fila, se va a mantener el 2, ¿sí? Acá, bueno, acá le pondré directamente la X. Después lo hago con rojo, ¿sí? Porque se eliminó esta columna. ¿Y acá cuánto va a ser la diferencia? 6 menos 3 sigue siendo 3. Ya, antes que me olvide. Eliminaré esta columna. Ya. Bueno, ya tenemos las 4 diferencias. ¿Cuál es la mayor diferencia? De las encontradas, ¿cuál es la mayor diferencia? Nos faltan las filas de 5. 3. Ah, nos falta la fila. Gracias. Acá ha habido cambio. ¿Cuánto es la diferencia? 1 sería. 1. ¿Y acá cuánto es la diferencia? 0. ¿Seguro? 6 menos 6, 0. Bueno, mayor diferencia, 3, ¿sí? 3. Preguntamos cuál es el costo menor. El costo menor acá es 3. Nuevamente, ¿cuál es menor? ¿Cuánto tengo acá?
¿Cuánto me sobra acá? 10. 10, 10. Contra, 50, ¿cuál es menor? 10. 10. 35 más 10 son 45. Para la próxima vuelta, esa fila ya no se la toma en cuenta. Solamente me quedan 2 casillas y me quedan 60 unidades de piedra molida para entregar, ¿sí? ¿Cuánto me falta acá para que sea 50? 20. Acá nos faltan 20 toneladas, ¿sí? O cargas creo que son, no recuerdo bien. Acá 20 cargas de piedra molida. ¿Cuánto me sobra de los 60? 40. 40. Ahora verifiquemos. 35 más 10, 45. 20 más 40, 60. 40 es 40. 20 más 30, 50. 35 más 40, 75. 10 más 40, 50. Bueno, ya concluimos con la parte operativa, ¿sí? Y vamos a interpretar los resultados de la tabla. Para ello decimos que de la planta W vamos a enviar ¿cuánto y a dónde? 35 la... ¿A dónde vamos a enviar de W? ¿A qué destino? Destino B. Destino B, esta asignación, ¿sí? Destino B. ¿Cuánto vamos a asignar? ¿Cuánto estamos enviando de W a B? 35, le dije. 35 por 3. Por Por 3. 3. es igual a... Están usando 105. calculadora todavía, ¿sí? 105, sí. 105. No lo pueden hacer mentalmente. Luego seguimos. Seguimos con el mismo origen. Es decir, de W enviamos a... ¿Hacia dónde? ¿Qué destino? Destino C. Destino C. ¿Cuánto vamos a enviar? ¿Y a 10 qué por 3. costo? 3. Y esto va a ser igual a... 30. Esto es igual a 30. Bueno. ¿Seguimos en el destino? No, cambiamos de destino. Perdón, ¿seguimos en el origen? No, cambiamos de origen. ¿Qué origen? X. ¿Para qué destino? A. Para el destino A. ¿Cuánto? ¿Y a qué costo? ¿Cuánto enviamos? 20, Por 6, 6. Y es igual a... 120. Este es igual a 120. ¿Mantenemos el origen? Sí, mantenemos el origen, que es el origen X. ¿Sí? ¿Para qué destino? C. Destino C. ¿Cuánto y por cuánto? 40 por 6, Por 6. Y es igual a 240. 240. Luego tenemos, cambiamos de origen o de planta, ¿sí? De la planta Y vamos a enviar cuánto y a dónde. ¿A qué destino? ¿A qué proyecto? B. Proyecto B. ¿Cuánto enviamos y por cuánto? 40 Por por 2, 2. Y es igual a 800. 40 por 2 es 800. 80.
Por favor, concéntrense. 80. Bueno, ¿hay más asignaciones? Ya no hay más asignaciones verdaderas, ¿sí? Hay una asignación que no es verdadera, ¿sí? Es una asignación ficticia. Entonces, acá concluimos y vamos a subrayar acá y acá vamos a también subrayar. Bueno. ¿Cuánto suma todo esto? 575. ¿Cuánto suma las cantidades? 145. Esto suma 145. Son cargas, ¿sí? A ver cómo abrevio. Cargas CGS, ¿ya? Cargas. $145 cargas de piedra molida. El costo total a un costo de ¿cuánto suma todo? 575. 575 unidades monetarias. ¿Listo? Falta esta información. Entonces, esa información la vamos a hacer tal como está con rojo. Del ficticio vamos a enviar ¿a dónde? ¿A qué destino va DF? A, al destino. Destino A. ¿Cuánto y por cuánto? ¿Cuánto y por cuánto? 30 por 30. 0. Igual a, ¿saben qué? Yo por mí agarro y escribo. Quiero que participen para que ustedes sepan qué es lo que se está haciendo y de dónde sale y por qué sale. Esto es igual a 30 por 0, ¿cuánto es? 0. 0. 0. Bueno. ¿Listo? ¿Qué faltaría acá para concluir con el problema? La función objetivo. La función objetivo que me dice que el mínimo de z es igual a. Por favor. 3 por. Participen, por favor. Por 35. 35. Por 35 más 3 por 10. 3 por 10 más 6 por 20 más 6 por 40 más 2 por 40. Yo le voy a poner puntos suspensivos. Ustedes lo llenan tal como debe ser. Más 2 por 40. ¿Saben lo que significa así, no? Los puntos suspensivos. No creo que no sepan. Ya está. Es decir, ustedes van a continuar 3 por 10, 6 por 20, 6 por 40, todo más sí, hasta 2 por 40. Y ahí termina la parte del cálculo del problema. ¿Sí? Viene posteriormente la interpretación. ¿Copiaron? Sí, sí. ¿O quieren copiar? ¿Ah? Sí, un ratito le dicen. Bueno, copien. Yo sé que los que prestan atención, que no es todo copiar como fotocopiadora, van a necesitar copiar. ¿Sí? Les doy 5 minutos. Puedan analizar y ver la interpretación, ¿sí?
Licenciado. Una consultita. Buenos días, Licia. Bueno, ¿ya está? ¿Pudieron interpretar o no? ¿Alguien me puede leer su interpretación? Señoritas jóvenes, estoy hablando con ustedes. No los escucho. No pudimos hacer la interpretación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les cuesta de la interpretación? ¿Mm? A ver. Silvia, ¿pudo interpretar?
Un momentito. Bueno. Indira. Indira, ¿pudo interpretar? En esa ando, Licen. Bueno, Silvia, ¿qué iba a decir? No, Licen, va a disculpar, no, tenía mucha bulla. Están construyendo. No, todavía no hice la interpretación, licenciado. Ahorita. Bueno, a ver, vamos a seguir preguntando. Fernando, ¿cómo le fue con la interpretación, Fernando? Todavía no la hice, licenciado. Todavía. Víctor Hugo. Nada. Javier. Bueno, escriban interpretación entonces, ¿ya? El costo total mínimo de transportar, 145 unidades, perdón, 145 cargas de piedra molida, 145 cargas de piedra molida. Desde las plantas W, X e Y, desde las plantas W, X e Y, o W, X, Y, a los proyectos A, B y C, o para los proyectos A, B y C, mejor para los proyectos A, B y C, es de 575 unidades monetarias. Es de 575 unidades monetarias. Dice, me quedé desde la piedra molida, desde la planta WX. Y Y para los proyectos A, B y C, A, B y C, ¿no? de 575 unidades monetarias. De 575 unidades monetarias. Bolivianos, pesos, dólares, lo que ustedes quieran. Gracias. Con una demanda insatisfecha, con una demanda insatisfecha, para el proyecto A, de 30 cargas de piedra molida. Para el proyecto A, de 30 cargas de piedra molida. ¿Sí? Demanda insatisfecha. ¿Qué quiere decir demanda insatisfecha? Que no se entregó lo que pedía. Pedía 50 y solo le entregamos 20. Estos 30 simplemente fue un artificio con objeto de poder resolver el problema. Entonces estos 30 no existen. Ese es el motivo por el cual no los sumamos acá, ¿sí? No sé si se dieron cuenta de que acá no se suman los 30. Hay que sumarlos aparte porque no existen. ¿Está claro? Licenciado. Va a disculpar. Una consultita. Sí. Si fuese que tenemos, en este caso tenemos más requerimiento que lo que se dispone, ¿no? Si Sí, fuese al pues, revés. pasa al revés, ya es un exceso de producción o sobreproducción, ¿sí? Ajá. ¿Y también le crearíamos una columnita ficticia? Sí, se crea artificial, o sea, ya sea a nivel oferta o a nivel demanda, se debe crear una fila, como en el caso del problema que acabamos de ver, o una columna artificial, bajo las mismas condiciones, ¿sí? Ya dice. Y otra consultita. ¿Por qué
¿Por qué intercalamos, dicen, al calcular las variaciones? No, no logro entender todavía. Es Es que cuestión de primero hacemos... sí, es cuestión de metodología, ¿sí? Es cuestión de orden. Yo pienso que en todos los aspectos de la vida tenemos que tener un orden, ¿sí? Una secuencia, algo establecido. No podemos ser anárquicos, es decir, acá yo puedo combinar o no puedo combinar, ¿sí? Da lo mismo. El resultado va a ser el mismo, pero es cuestión de disciplina. ¿Me entiende? No. Sí, Es licenciado. como, por ejemplo, cuando en los supermercados se ve, cuando el personal de limpieza está limpiando, ¿sí? Haciendo la limpieza en la sala, nos ponen un letrero ahí o nos ponen algo para que no pasemos por ahí, ¿sí? Para que no pisemos lo que está húmedo y que se está limpiando. Pero hay personas que dicen, no, yo estoy apurado y paso recto. No pueden dar 2 o 3 pasos más a la derecha o a la izquierda para desviar y no pasar e interrumpir el trabajo que está realizando una persona. ¿Sí? Entonces, es cuestión de disciplina. Ya dicen, muchas Y en gracias. todo tiene que haber disciplina. Al menos en los procesos, en la matemática, la disciplina es importante. No solamente en esto, en contabilidad. Se tienen que cumplir procedimientos antes de realizar una actividad, antes de hacer un ajuste, ¿sí? Antes de poder cuadrar a través de un faltante y un sobrante, hay una serie de procedimientos que debemos cumplir. Entonces, esto es parte del procedimiento de el método de Vogel, ¿sí? Empiezo por fila, continúo por columna, comienzo por columna, continúo por fila y así sucesivamente. Entonces, de esa manera, nuestro mismo cerebro se está acostumbrando a ser disciplinado. Ya dicen, muchas gracias. Usted, Silvia, ¿su carrera natural es contabilidad o viene de otra carrera? Yo hice la carrera de ofimática y luego hice extensión, terminando la carrera, hice extensión a control de gestión. Ah, usted está en control de gestión, me dijo, ¿sí? Control de gestión, sí. Ya. Ahí van a aprender la informática, todo es... Bueno, uno puede llegar a una solución, no sé si eso le dijeron, que uno llega a una solución a través de diferentes caminos, ¿sí? Pero para llegar a través de diferentes caminos a una solución, uno tiene que cumplir disciplinadamente ciertos aspectos relacionados. Se ha llevado programación, en introducción a la programación le han debido enseñar a diagramar, ¿sí? Los diagramas de flujo son una serie de pasos a través de los cuales nosotros podemos posteriormente construir los algoritmos, ¿sí? Y los algoritmos son códigos que se convierten en programa a través de un lenguaje de programación, ¿sí? Eso lo deben saber y se los digo para todos. Y quiero informarle que el creador de esa carrera fui yo. Y fui el primer director de la carrera. El año 2006, por si acaso. Si alguien no se los dijo, bueno, yo se los digo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Dicen de control de gestión. Sí, información y control de gestión. Inicialmente debería llamarse ingeniería. Yo la creé con el nombre de carrera de ingeniería de información y control de gestión. En la época, los estudiantes de ingeniería informática se opusieron, tomaron el vicerrectorado después de que se aprobó. El vicerrector era el licenciado Jaldín. Anularon la resolución y la única forma de aprobar la carrera fue cambiándole de ingeniería a licenciatura. Pero el proyecto que yo presenté es el proyecto con el nombre de ingeniería
De control. de control de gestión, de información y control de gestión. El escudo que tienen yo lo diseñé y se los voy a decir que es un libro, encima del libro hay una computadora, ¿sí? Un servidor. Ese servidor significa el reemplazo de los libros hacia la tecnología con el computador. Por ahí hay un satélite, ¿sí? Que está girando, que representa las comunicaciones, etcétera, ¿sí? Y abajo el lema dice información y como no, ya eso no me acuerdo bien, ¿sí? Pero hasta el escudo yo lo diseñé. Qué bueno, Lisa. ¿Quién es más de información y control de gestión? ¿Usted, Norma? No, yo soy de contaduría, pero... Ah, ya. Sí, por eso cuando le ponen el color azul, el color de la carrera que identifica el mismo escudo es verde, ¿no es cierto? Y yo no sé por qué le pusieron azul después. Todos sus comunicados y cosas lo sacan con color azul y debería ser verde. Y esto data del año 2006, ¿no? Es cuando presenté el primer proyecto y de ahí en la gestión del licenciado Raimi Ferreira, cuando él era vicerrector, y creo que el rector era el ingeniero Saleh, es que se aprobó la carrera. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Le entienden a transporte? Es fácil, ¿sí? Sí, sí. Bueno, ahora pongan otro subtítulo. Modelo de transporte con costo de no cumplimiento. Modelo de transporte con costos de no cumplimiento. Y a grandes rasgos les explico esto. ¿Sí? A grandes rasgos se les explica lo siguiente. Acá, esto que está con rojo, acá el costo es cero, ¿sí? Cuando hablamos de costo de no cumplimiento, generalmente las empresas, y eso ustedes lo deben ver especialmente los varones en el fútbol. Un futbolista, cuando firma un contrato con un equipo, igual que un director técnico, tiene una cláusula, ¿sí? De rescisión de contrato. Rescisión de contrato. ¿Qué significa eso? Que cuando él quiera retirarse antes de cumplir su contrato, tiene que pagar, ¿sí? Entonces, ese es el costo de no cumplimiento. En el caso de las empresas, la empresa que no cumpla con el envío, por ejemplo, en este caso de esas 30, se le debe cargar un costo adicional por el no cumplimiento de la no entrega de esas 30 cargas de piedra. Entonces, ya vamos a ver un problema similar y para mayor claridad, vayan para la próxima clase el problema número 9 del práctico. ¿Sí? Es un problema típico de costo de no cumplimiento. ¿Ya? Vayan armando la tablita de transporte de modo tal de que cuando empecemos el viernes la clase ya tengamos la tabla y comencemos a resolver directamente. ¿Está claro? Sí, Lisa. ¿Ya El lo vieron? 9, dijo, ¿no, Lisa? El problema 9. A ver, lo voy a verificar de todas maneras. Sí. Pero creo que es problema 9. A ver. Sí, es el problema 9. En la tabla inclusive dice costo de no cumplimiento. Está cortada la tabla. Sí, hay un problema ahí. No sé qué pasó. Que no está completo. Acá vamos a poner. La sangría, dicen. Sí, es la sangría. Hay que modificar la sangría.
¿Está compartiendo, sí? ¿O no? No, No, licenciado. listen. Ya, ahora sí, ya lo arreglé. Pero en el que les mandé está mal. A ver, los voy a compartir. Ya lo modifiqué. Este es el problema 9. Ya para la próxima clase lo agrandaré de una vez. Ya, ese es el problema, ¿sí? Me salió muy grande, pero no importa. Vamos a disminuir. Igual. Igual. Bueno, ahí que quede. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, listen. ¿Todo está claro? ¿Seguro? Dice, Sí. yo ingresé muy tarde a su clase. ¿Será que puede mandar el enunciado del ejercicio que acabaron de hacer? Está en el práctico, Laura. Ya dicen, gracias. El práctico lo mandé el día de ayer, ¿sí? Bueno, ahí vamos a quedar. ¿No volvió la señorita Costas, no? ¿O está presente ahora? Bueno, definitivamente parece que la retiró la materia. O la va a retirar. Licenciado, había una persona, no, como no tiene nombre, no sé quién es, pero había una persona pidiendo entrar como a las 9 y algo, porque dice que se le fue el internet como por 20 minutos. Tal vez era ella, no sé, no tiene nombre en el WhatsApp. Ya, yo lo voy a revisar a ver si estuvo antes. Ya. Bueno, ahí vamos a quedar. Bendiciones para todos. Tengan un buen día. Cuídense. Nos vemos el día viernes. Hasta luego, licenciado. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Buenos días a todos. Cuídense. Que Dios nos acompañe y proteja.